Papá, eres un egoísta, dijo Valeria, con la voz tan fría como el viento invernal que sopla en la costa norte. Estás sentado sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos empezar nuestra vida. Las palabras golpearon la mesa de la cocina como una piedra pesada. Yo no respondí. Simplemente miré a mi hija, preguntándome en qué momento había empezado a hablarme no como una hija a su padre, sino como un acreedor a un deudor. $75,000. Eso es lo que ella y su prometido Sebastián exigían para la boda y su nuevo apartamento. No lo pedían, lo exigían. La pensión y el seguro de vida que mi esposa me dejó los había mantenido intactos durante años. Una red de seguridad para mi vejez. Pero a los ojos de ella, era solo una pila de dinero sobre la que yo estaba sentado para hacerle la vida más difícil. Ella aún no lo sabía. Pero esa conversación fue el primer movimiento en un juego que ella nunca vería venir. No olviden suscribirse al canal y comentar desde qué país nos están viendo. Durante 3 semanas después de eso, no nos hablamos. El teléfono permaneció en silencio, excepto por las llamadas automáticas y los chequeos de Andrés desde el hospital. Mis mañanas eran las mismas. Café a las 6, el periódico local doblado cuidadosamente sobre la encimera de la cocina y el olor a aire salado que entraba desde el puerto. La jubilación me había enseñado que la paz no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de exigencias. Aún así, había un peso en la quietud. No era culpa exactamente, sino el dolor que viene de saber que tu hija piensa que tu valor se puede medir en dólares. Valeria siempre había sido la de las grandes visiones. Vacaciones en destinos exóticos, ángulos perfectos para las fotos, una vida que se veía tan bien como se sentía, o quizás mejor, cuando era una niña pequeña. Se sentaba en los escalones del frente con su madre planeando una boda de ensueño bajo el gran árbol del patio trasero. En aquel entonces, quería que su mamá hiciera el pastel y que yo colgara las luces. Ahora, el árbol del patio no era suficiente, y yo tampoco. Un martes por la mañana, mientras podaba los rosales en el pequeño jardín de mi casa, sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con su nombre. Por un momento pensé en dejarlo pasar al correo de voz, pero los viejos hábitos tardan en morir. Papá, comenzó ella. Más suave ahora, casi vacilante. He estado pensando. Quizás ambos fuimos demasiado tercos. Podemos hablar durante la cena. Su voz tenía ese cuidadoso equilibrio entre calidez y control, como alguien que manipula cristalería delicada. Me gustaría eso, dije, aunque una parte de mí ya estaba en guardia. Sebastián y yo pensamos que podríamos llevarte a un lugar agradable. Al restaurante Rossi en la calle principal. A las 7 de la noche. Rossi. La última vez que había estado allí fue para mi 40º aniversario de bodas con Carmen. Luz de velas, música tranquila, el tipo de lugar donde cada plato se siente como si fuera servido con una ceremonia. Esa noche habíamos hablado sobre el próximo capítulo de nuestras vidas, los viajes que podríamos hacer, los proyectos en la casa, y cómo malcriaríamos a nuestros futuros nietos. Carmen nunca llegó a ver nada de eso. Me pasé la mano por la nuca, sintiendo la leve tirantez de la cicatriz allí. Un recuerdo de años de trabajo duro. Claro, dije. A las 7 de la noche. Colgué y me quedé allí un rato, con las tijeras de podar colgando de mis dedos, preguntándome a qué se debía esa repentina generosidad. 3 semanas de silencio. Y luego una cena elegante. La gente no suele construir puentes sin comprobar qué pueden conducir sobre ellos. El día pasó con su ritmo habitual. El almuerzo en la cafetería del barrio. Una parada en la ferretería. Una visita al puerto donde las gaviotas gritaban como viejos estibadores, discutiendo por nada. Pero debajo de todo estaba la picazón de la sospecha. Había sido capataz demasiado tiempo como para no reconocer cuando algo no cuadraba. Cuando llegó la noche, saqué el traje gris del armario de cedro. Me quedaba igual que hace años. Cómodo en los hombros. Un poco suelto en la cintura. Lustré mis zapatos. El mismo par que había usado en su graduación universitaria. Y deslicé mi anillo de bodas en el cajón junto a mi billetera. Costumbre. El restaurante Rossi estaba cálido, con luces bajas y el aroma a ajo y romero. La anfitriona, una joven de ojos agudos y sonrisa educada, me llevó a una mesa en la esquina donde Valeria ya estaba sentada. Se veía radiante de esa manera que solo las mujeres embarazadas pueden estar, con la piel brillante y el cabello oscuro cayendo en ondas perfectas. Su vestido era del tipo que no encuentras en las tiendas de descuento.
Papá se puso de pie y me abrazó. Y por un momento me permití creer que esto se trataba de arreglar las cosas. «¿Te ves bien?», mi hija, dije, sintiéndolo de verdad. «¿Cómo está el bebé?». «El segundo trimestre es más fácil», dijo, descansando una mano sobre su estómago. «Sebastián debería estar aquí en cualquier momento». Asentí, escaneando la habitación. El lugar estaba medio lleno. Parejas inclinándose cerca, risas desde la barra, el tintineo apagado de los cubiertos. Un hombre casi podría olvidar que estaba entrando en una negociación. «Me alegra que hayas llamado», dije. «Te he extrañado». Algo parpadeó en su rostro, desapareciendo antes de que pudiera nombrarlo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Tal vez solo un cálculo. Antes de que pudiera presionarla, apareció Sebastián. Alto. Traje costoso. Sonrisa ensayada. Un poco demasiado pulido. Detrás de él, 3 hombres en trajes oscuros llevaban maletines. El tipo de entrada que dice que lo que sea que esté a punto de suceder, fue planeado al minuto. «Don Héctor», dijo Sebastián, sacando una silla para él. «Gracias por acompañarnos». Los 3 hombres tomaron asiento alrededor de nuestra pequeña mesa, convirtiendo una cena íntima en una sala de juntas. Mi estómago se tensó, pero mantuve mi expresión neutral. «Valeria», dije lentamente. «¿Quiénes son estos caballeros?» «Son colegas de Sebastián», respondió ella sin mirarme a los ojos. «Tienen algunos papeles que les gustaría que miraras». Uno de los hombres, con cabello plateado y una sonrisa como de lobo, se inclinó. «Don Héctor, soy Ricardo, el abogado de Sebastián. Hemos preparado algunos documentos que creemos que serán beneficiosos para todos los involucrados». La habitación se sintió más cálida de repente, aunque la corriente de aire de la puerta rozó mi hombro. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sebastián se aclaró la garganta. «Un poder notarial. Dada su edad y el hecho de que vive solo, simplemente tiene sentido que alguien más joven administre sus asuntos financieros». «¿Mi edad?», repetí en voz baja. «Tengo 68 años, Sebastián. No 98. «Por supuesto», dijo él, tan condescendiente como un gerente junior, explicando un simulacro de seguridad a un hombre que había construido el lugar. «Pero cosas como los mercados, las inversiones, son complejas. Usted no debería tener que preocuparse por ellas». Miré a Valeria, esperando que me explicara, que me dijera que esto no era lo que parecía. Pero ella se sentó con las manos cruzadas, los ojos en la mesa. El abogado empujó una carpeta manila hacia mí. «Si pudiera firmar aquí y aquí, e inicializar allá, podemos dejar todo arreglado esta noche». La abrí. Poder notarial sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro, todo lo que Carmen y yo habíamos trabajado 4 décadas para construir. «¿Y si no firmo?», pregunté, manteniendo mi voz firme. Valeria finalmente levantó la vista. Sus ojos eran más fríos de lo que jamás los había visto. «Entonces no verás crecer a tu nieto. Es tu elección, papá. Pero los derechos de los abuelos en este estado son limitados». El jazz de los altavoces se desdibujó en un zumbido sordo. Miré a mi hija, la misma niña que solía correr descalza por el patio persiguiendo luciérnagas, y me pregunté cuándo había cambiado los dientes de león por ultimátums. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron sin dudarlo, encontrando el número que había mantenido listo durante semanas. «Andrés», dije cuando contestó. «Te necesito en Rosy ahora». Andrés no preguntó por qué. Nunca lo hace cuando uso ese tono. «Estaré allí», fue todo lo que dijo antes de que la línea se cortara. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, dejando que el peso se asentara como un recordatorio de que esta mesa no estaba tan desnivelada como ellos pensaban. «Podemos revisar el papeleo mientras esperamos», sugirió Ricardo, empujando la carpeta un poco más cerca. Dejé que mis ojos descansaran en ella por un momento. El clip de latón en la parte superior brillaba a la luz tenue. Los bordes de las páginas perfectamente cuadrados, sin manchas de café, sin arrugas, preparado en una oficina, donde el tiempo era dinero, y alguien ya había calculado cuánto valía yo. «Preferiría no empezar nada hasta que llegue mi hijo», dije, con voz tranquila pero firme. «La familia debe ser parte de las decisiones familiares». La sonrisa de Sebastián se tensó. «Héctor, esto no necesita involucrar a nadie más. Es solo una cuestión de poner los papeles en orden para que Valeria y yo podamos asegurarnos de que usted esté cómodo». «¿Cómodo?». Me recosté en mi silla,
la madera crujiendo suavemente. He estado cómodo durante años sin que nadie maneje mi vida. Valeria se movió en su asiento, mirando a Sebastián y luego de vuelta a mí. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo queremos asegurarnos de que las cosas estén cuidadas. Tomé un sorbo de agua, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para ver a uno de los abogados más jóvenes comenzar a inquietarse. Es curioso eso de ser cuidado, dije finalmente. A veces significa ser tomado. Eso me ganó una sonrisa delgada de Ricardo, del tipo que un hombre da cuando piensa que está tratando con alguien demasiado sentimental para entender el juego. Don Héctor, le aseguro que este es un procedimiento estándar. Muchos clientes de su edad, deje de hablar de mi edad como si fuera una condición médica. Interrumpí. Mi voz aún baja pero más afilada ahora. El aire entre nosotros cambió. No esperaban resistencia tan pronto. Observé la mandíbula de Sebastián tensarse, la forma en que su pulgar golpeaba contra su vaso. Valeria jugueteaba con el borde de su servilleta, sin mirarnos a ninguno de los dos. 10 minutos después, entró Andrés. Incluso desde el otro lado de la habitación, llevaba el tipo de presencia que no se finge. Hombros cuadrados, paso decidido. Todavía con su uniforme médico y su identificación prendida en el bolsillo. Escaneó la mesa una vez y vio todo lo que necesitaba. Buenas noches, dijo, descansando una mano brevemente sobre mi hombro antes de acercar una silla. ¿Qué está pasando? ¿Planificación financiera?, dijo Sebastián suavemente, recostándose como si fuera el dueño del lugar. Solo asegurándonos de que los activos de tu papá se manejen adecuadamente para su jubilación. ¿Quieres decir tomar el control de mis cuentas y propiedades?, corregí, a través de un poder notarial. Los ojos de Andrés se movieron a la carpeta, luego a Ricardo. ¿Y quién se beneficia exactamente de este arreglo? Ricardo se ajustó la corbata. Don Héctor, estas decisiones son siempre en el mejor interés del cliente. Curioso, interrumpió Andrés. Trabajo en un lugar donde también tomamos decisiones en el mejor interés de las personas. Pero en mi campo, si un paciente no da su consentimiento informado, se llama mala praxis. El abogado más joven dejó de inquietarse y se congeló. Sebastián intentó reírse. Nadie está tratando de lastimar a nadie aquí. Solo estás asegurándote de obtener lo que quieres antes de que se seque la tinta, dijo Andrés. Su tono aún controlado, pero con filo. Pude ver el parpadeo de algo en los ojos de Sebastián. Molestia, tal vez incluso una pizca de preocupación. Valeria alcanzó su agua, sus manos temblando ligeramente. Papá dijo con voz más baja ahora, esto es por el bien de todos. No tenemos que convertirlo en una pelea. Solo es una pelea si empujas, respondí. Y yo no soy el que está empujando esta noche. Hubo una pausa, del tipo que hace que cada sonido en una habitación sea repentinamente más fuerte. El tintineo de un vaso en la mesa de al lado, el leve zumbido de un ventilador de techo. Andrés se volvió hacia mí. Papá, ¿quieres que revise este papeleo? Todavía no, dije. Creo que deberíamos esperar a Elena. Las cejas de Sebastián se juntaron. ¿Elena? Mi abogada, dije simplemente. Ese fue el giro con el que no habían contado. Valeria parpadeó como si tratara de procesar la idea de que yo había tenido a alguien en mi esquina todo el tiempo. La sonrisa de Sebastián vaciló. El tipo de desliz que comete un hombre cuando se da cuenta de que el suelo no es tan sólido como pensaba. Ricardo se inclinó ligeramente hacia atrás, entrecerrando los ojos. Quizás deberíamos reunirnos de nuevo cuando todas las partes estén presentes, sugirió, su tono perdiendo un poco de su confianza anterior. Eso sería sabio, estuve de acuerdo. Luego miré mi reloj. Ella debería estar aquí en cualquier momento. Andrés se recostó, cruzando los brazos, contento de dejar que el silencio trabajara en contra de ellos. Y lo hizo. Los abogados más jóvenes evitaron el contacto visual. Sebastián revisó su teléfono 2 veces en menos de 1 minuto. Y Valeria simplemente miraba el mantel como si tuviera las respuestas que necesitaba. No pasó mucho tiempo antes de que la anfitriona apareciera en el borde de nuestra mesa. Don Héctor, hay una señora Elena aquí para verlo. Me puse de pie sintiendo que el peso en mi pecho cambiaba de tensión a algo más estable. Dígale que pase, dije. Doña Elena entró como si hubiera estado allí 100 veces. Aunque yo sabía que nunca antes había puesto un pie en el restaurante Rossi. 72 años, cabello plateado cortado prolijamente a la altura de la mandíbula,
traje azul marino oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida para esta noche exacta. Llevaba un delgado maletín de cuero en su mano izquierda, su derecha libre para estrechar manos o señalar con un dedo, lo que el momento requiriera. «Buenas noches», Héctor dijo con voz firme y cálida, como si fuéramos solo dos viejos amigos reuniéndose para cenar. Se volvió hacia Andrés con un asentimiento. «Tú debes ser el hijo médico del que he oído hablar». Andrés se puso de pie y le estrechó la mano. «Y usted debe ser la abogada que mi papá ha estado guardando bajo la manga». Elena sonrió ante eso. Un rápido destello de diversión, antes de volver su atención al resto de la mesa. «¿Y quiénes podrían ser ustedes?» Ricardo se aclaró la garganta. «Ricardo, representando al señor Sebastián aquí», y señaló a los hombres más jóvenes dando nombres que se evaporaron de mi memoria tan pronto como fueron pronunciados. Elena les dio a cada uno el mismo asentimiento cortés, pero no había suavidad en sus ojos. «Caballeros, entiendo que tienen algunos papeles para mi cliente». Sebastián se movió en su asiento. «Doña Elena, este es un asunto familiar. Solo queríamos ayudar a Héctor a administrar sus finanzas de una manera que sea eficiente». Elena puso su maletín sobre la mesa, lo abrió con un clic preciso y sacó una carpeta 2 veces más gruesa que la que tenía frente a mí. «Estoy segura de que sí», dijo con uniformidad. «Pero antes de hablar sobre su eficiencia, creo que es importante que vean lo que ya está en su lugar». Deslizó la carpeta hacia mí, aunque estaba claro que la audiencia prevista estaba al otro lado de la mesa. Los ojos de Sebastián se entrecerraron. «¿Qué es esto?» «Un fideicomiso irrevocable», respondió Elena, su tono tan casual como si estuviera explicando el menú de postres. «Establecido hace 2 semanas. Todos los activos principales de Héctor, su casa, sus cuentas de inversión, sus pólizas de seguro de vida, ahora se mantienen en un fideicomiso para sus hijos con Andrés como fideicomisario hasta que cualquier nieto cumpla los 25 años. Por un latido, la mesa quedó en silencio, excepto por el leve rasguño de un tenedor desde algún lugar al otro lado de la habitación. Sebastián parpadeó. «Eso no se puede cambiar. No sin la aprobación del fideicomisario», dijo Elena. «Y ciertamente no sin la mía, dado que yo lo redacté». Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no se me informó de esto?» «Porque usted no representa a mi cliente», dijo ella simplemente. «Y porque Héctor no le debe a usted ni al señor Sebastián ningún aviso previo de cómo protege sus activos». Valeria finalmente levantó la vista, con la voz tensa. «Papá, ¿por qué harías eso sin decirme?» Mantuve mis ojos en ella. «Porque la última vez que hablamos, trataste mis ahorros como si fuera tu derecho. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo debía proteger lo que tu madre y yo construimos». «Estás exagerando», dijo ella rápidamente. «Solo queríamos el control», terminé por ella. «No finjamos que esta cena era sobre la reconciliación». El más joven de los 2 abogados junior miró a Ricardo claramente incómodo. Elena no había terminado. Héctor también me pidió que investigara alguna actividad reciente en su vecindario. Curiosamente, un caballero que coincide con la descripción de Sebastián fue visto tomando fotos de la casa de Héctor, hablando con los vecinos e indagando sobre su estado mental. Eso llamó mi atención. Sebastián se movió en su asiento, pero Elena continuó antes de que él pudiera responder. «También encontramos correos electrónicos entre Sebastián y un investigador privado sobre el historial médico y las rutinas diarias de Héctor. Confío en que tiene una explicación razonable». La cara de Ricardo se oscureció. «Señor Sebastián, ¿es esto cierto?» La boca de Sebastián se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo. Solo estaba siendo proactivo, asegurándome de que no hubiera signos de incompetencia. La voz de Andrés intervino, más afilada ahora. «Estabas tratando de construir un caso para tomar el control de la vida de mi padre incluso antes de casarte con mi hermana». La voz de Valeria vaciló. «Sebastián, me dijiste que era solo para asegurarte de que papá estuviera bien». «Valeria», dije en voz baja. «He estado bien durante mucho tiempo, pero no lo estaría si hubiera firmado lo que trajeron esta noche». Elena se reclinó, cruzando las manos. «Dada esta información, aconsejaría a don Héctor no firmar nada de su parte esta noche, ni ninguna noche. Y también le aconsejaría a usted, señor Sebastián, que considere las posibles consecuencias legales de tergiversar sus intenciones a su prometida y su familia». Eso aterrizó fuerte.
La cara de Sebastián se tensó, pero se mantuvo callado. Ricardo se aclaró la garganta de nuevo, esta vez con menos confianza. Quizás deberíamos posponer cualquier discusión adicional hasta que todas las partes hayan tenido tiempo de revisar estos desarrollos. Una idea excelente, dijo Elena, cerrando su maletín con otro clic preciso. Héctor, creo que hemos terminado aquí. Me puse de pie, mi silla raspando suavemente contra el azulejo, y miré a Valeria. Cuando estés lista para hablar de familia sin traer abogados y ultimátums, ya sabes dónde encontrarme. No miré a Sebastián, pero sentí sus ojos sobre mí mientras Andrés y yo caminábamos hacia la puerta con Elena a nuestro lado. En el guardarropa, Elena me entregó mi chaqueta. Manejaste eso bien, dijo ella. Te tenía a ti, respondí. Eso fue suficiente. Todavía tendrás que tener cuidado, advirtió. Los hombres como él no se van tranquilamente cuando ven desaparecer una herencia. Asentí. Cuento con ello. No era bravuconería. Era la verdad. Había pasado mi vida arreglando máquinas que se rompían bajo presión. La gente no era tan diferente. Aplica suficiente calor y los puntos débiles siempre aparecen. El aire nocturno fuera del restaurante se sentía más afilado de lo que recordaba, llevando el leve aroma del puerto y el eco de las voces de la calle. Los tacones de Elena hacían clic contra la acera mientras caminábamos. Un metrónomo en la quietud. Andrés se comportaba como lo hacía después de un turno difícil, alerta pero mesurado, sus pensamientos trabajando detrás de una mirada firme. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó. Traje el coche, dije. Pero gracias. Estudió mi rostro un momento más. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y lo decía en serio. Por primera vez en semanas, tal vez meses, sentí que había doblado una esquina. Elena se detuvo cerca de la esquina bajo una farola, el brillo atrapando la plata en su cabello. Te enviaré las copias de los documentos de esta noche mañana, dijo. También prepararemos un relato escrito de los eventos, por si acaso esto se convierte en algo más formal. Lo hará, dije. Los hombres como Sebastián no pierden tranquilamente. Entonces nos mantendremos un paso adelante de él, respondió ella, y con eso se dirigió a su coche. Andrés la vio irse. Luego me miró de nuevo. Papá, ella es buena. Por eso la contraté. Él asintió una vez. Luego me dio un breve abrazo antes de dirigirse a su camioneta. Me quedé allí un momento, dejando que los faros de los autos que pasaban me bañaran antes de caminar de regreso a mi sedán. El viaje a casa fue tranquilo, pero no del tipo incómodo. Era el tipo de tranquilidad que te deja pensar en líneas rectas. Repetí cada mirada, cada desliz de tono en esa mesa. Los ojos de Valeria abriéndose cuando se mencionó el fideicomiso, la mandíbula de Sebastián cayendo cuando Elena expuso a su investigador. La repentina disposición de Ricardo a posponer. Había pasado suficientes años leyendo hombres en el trabajo para conocer las señales. Se retirarían, se reagruparían y volverían. Siempre lo hacen. La luz de mi porche estaba encendida cuando entré en el camino de entrada. Yo no la había dejado así. Me senté en el auto un momento, escaneando el pequeño patio delantero, las ventanas oscuras. La cerradura de la puerta principal estaba intacta. Pero cuando entré, el leve olor a humo de cigarrillo me golpeó, algo que no había olido en mi casa desde antes de que Carmen falleciera. Me moví por las habitaciones, revisando lentamente cada una. Nada obvio estaba fuera de lugar, pero en el escritorio de mi estudio, el cajón superior estaba abierto 1 pulgada más de lo que siempre lo dejo. Lo deslicé para abrirlo. Mi vieja libreta de direcciones encuadernada en cuero estaba ligeramente torcida, como si hubiera sido manipulada y reemplazada sin cuidado. Revisé el bolsillo trasero donde guardaba una copia doblada de mi testamento. Todavía estaba allí. Pero el ángulo de ese cajón me dijo lo que necesitaba saber. Alguien había estado aquí buscando algo. Me quedé quieto, escuchando la casa respirar a mi alrededor. El reloj en la cocina hacía tic-tac constantemente. El refrigerador zumbaba, pero no había otro sonido. Cerré el cajón, lo cerré con llave, y fui al teléfono de la cocina. Elena contestó al segundo timbre. Ya están actuando, dijo ella cuando le conté. Ya están actuando, confirmé. Podría ser una coincidencia, ofreció, aunque podía escuchar en su voz que no lo creía más que yo. Cambia tus cerraduras mañana. Y Héctor instala cámaras. Del tipo que graba en la nube, no solo en un disco duro que puedan llevarse. Estuve de acuerdo.
Luego colgué y me senté en la cocina con un vaso de agua mirando el porche a través de la pequeña ventana. 20 minutos después, unos faros barrieron el patio, y un automóvil redujo la velocidad al pasar por la casa. No pude distinguir al conductor, pero la silueta del pasajero, una figura alta inclinada hacia adelante, fue suficiente para hacerme pensar en Sebastián. El auto no se detuvo, pasó rodando y desapareció en la noche. Dormí a la ligera, despertando con cada sonido. Por la mañana había hecho 3 llamadas, una a un cerrajero, una a una empresa de seguridad y una a Andrés. Están presionando, dijo cuando le conté. Quieren que te pongas nervioso. No funcionará, respondí. Aunque ambos sabíamos que ponerme nervioso no era el único objetivo. El cerrajero vino al mediodía, cambiando los cerrojos y agregando placas de refuerzo. La compañía de seguridad llegó 1 hora después, instalando cámaras en la parte delantera y trasera y sensores de movimiento en el patio. Al final de la tarde la casa estaba más segura de lo que había estado nunca. Esa noche sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Valeria. Lo dejé ir al correo de voz escuchando cómo su voz llenaba la habitación. Papá, creo que deberíamos hablar. Sebastián, tal vez se excedió anoche. Podemos resolver algo. Solo tú y yo. Su tono era suave, casi tentativo. Yo sabía mejor que tomarlo al pie de la letra. Guardé el mensaje y luego llamé a Elena. Están intentando un ángulo más suave ahora, dije. Se volverá afilado de nuevo si les das una apertura, respondió ella. No lo hagas. No lo haré. Después de colgar, me senté en el estudio, con las nuevas cerraduras haciendo clic suavemente detrás de mí, y me di cuenta de que lo que sucedió en el restaurante Rossi no fue la batalla. Fue solo el movimiento de apertura. El juego se había trasladado a mi territorio ahora, y tenía la intención de mantenerlo allí. Para el jueves por la mañana, las cámaras ya se habían pagado solas. A las 2:17 de la madrugada, el sensor de movimiento del patio delantero captó una figura moviéndose a lo largo de la línea de arbustos. Las imágenes de visión nocturna mostraban a un hombre con una sudadera con capucha agachado cerca del porche, luego caminando de regreso a un sedán oscuro inactivo en la acera. No pude distinguir su rostro, pero el andar, largo y confiado, con un ligero giro del pie derecho, se parecía demasiado al de Sebastián como para ignorarlo. No intentó abrir la puerta. Tal vez sabía que las cerraduras habían sido cambiadas. Tal vez solo quería que yo supiera que había estado allí. Descargué el clip y se lo envié a Elena con la nota: tu turno. Ella llamó dentro de la hora. Podríamos llevar esto a la policía ahora, dijo, pero me inclino a esperar. Dejemos que cabe en el agujero un poco más profundo. De acuerdo, dije. Prefiero que piensen que solo estoy reforzando las paredes. Exactamente, respondió ella. Mientras tanto preparamos la siguiente trampa. Esa tarde hice un viaje discreto a la cooperativa de crédito. Mi gerente, un hombre fibroso llamado Manuel, que me conocía desde mis días de trabajo, cerró la puerta de su oficina. Recibí tu mensaje, dijo. ¿Quieres hacer algunos cambios? Solo una pequeña reestructuración, le dije. Movimos una porción considerable de mis ahorros líquidos a una nueva cuenta bajo el fideicomiso, una que requería tanto la firma de Andrés como la mía para cualquier retiro. El resto fue a un certificado de depósito a corto plazo bloqueado hasta después de la fecha de la boda de la que Sebastián había estado presumiendo. No se trataba de ocultar el dinero. Se trataba de eliminar la tentación. Si no podían alcanzarlo, no podían aprovecharlo. Para cuando salí de la cooperativa, el plan comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Elena llamó esa noche. Hablé con un amigo en la oficina del secretario del condado, dijo. Sebastián ha estado haciendo averiguaciones sobre escrituras de renuncia, específicamente para propiedades en tu código postal. Audaz, dije. Y estúpido, añadió ella. Especialmente ahora que estamos observando. El viernes trajo otro mensaje de Valeria. Este era más largo. Su voz estaba inyectada con algo que podría haber sido frustración o miedo. Papá, esto se está saliendo de control. No sé qué te dijo Elena. Pero Sebastián solo está tratando de asegurarse de que todos estemos protegidos. ¿Podemos al menos reunirnos para tomar un café? No respondí. En cambio, llamé a Andrés. Ella está empezando a quebrarse, dijo después de escuchar el mensaje de voz. O está actuando, respondí. De cualquier manera, es presión. Significa que estamos tocando los nervios correctos. El sábado por la mañana,
Pasé por la tienda de pesca del puerto, un lugar donde las noticias se movían más rápido que las mareas. El viejo don Paco detrás del mostrador me miró con los ojos entrecerrados. ¿Escuchaste sobre tu futuro yerno? ¿Cuál? Pregunté. Él sonrió. El pez gordo de los bienes raíces. Se dice que tiene un par de clientes descontentos. Algo sobre depósitos que desaparecieron. Tratos que se cayeron. Está circulando el rumor. Le di las gracias y caminé de regreso a la camioneta, el aire fresco y salado llenando mis pulmones. El karma tenía una forma de mantener su horario, pero a veces necesitaba un pequeño empujón. Esa tarde, Elena y yo nos reunimos en su oficina para finalizar lo que ella llamó el paquete de contingencia. Incluía una declaración jurada de los eventos en el restaurante, copias de los documentos del fideicomiso, el informe del investigador sobre las actividades de Sebastián, y ahora las imágenes de seguridad de mi patio. Si intentan algo más, dijo, podemos presentar esto al fiscal del distrito como un patrón de acoso e intento de explotación financiera. Deslicé la carpeta en mi maletín. Y si no lo hacen, entonces se queda en el cajón, dijo. Pero apostaría mis honorarios a que lo usaremos. Esa noche, justo después del atardecer, tuve el giro que no esperaba. Andrés llamó. Papá, acabo de recibir un correo electrónico extraño. De Valeria. Dice que Sebastián está en algún tipo de problema legal y podría necesitar referencias de carácter de la familia. Quiere saber si estarías dispuesto a responder por él. Casi me reí, pero salió como un respiro seco. Referencias de carácter. ¿Para qué? Ella no dijo, respondió Andrés. Solo que ayudaría a la familia si pudieras escribir algo sobre lo confiable que es él. Dejé que el silencio colgara por un momento. Dile que lo pensaré, dije finalmente. Pero no prometas nada. Después de colgar, me senté en el estudio viendo la transmisión en vivo de la cámara frontal. La luz del porche proyectaba un círculo limpio en los escalones. Más allá, la calle estaba vacía, pero yo sabía que no se quedaría así. Estaban acorralados ahora y la gente acorralada comete errores. La clave era estar listo cuando lo hicieran. Para el lunes por la mañana, los chismes del puerto se habían graduado a titulares, al menos en el diario de negocios local. Inmobiliaria Miller enfrenta quejas de clientes por fondos faltantes. El artículo era breve, cargado de presuntamente. Pero el daño estaba hecho. La foto de Sebastián estaba arriba del pliegue. Esa sonrisa pulida luciendo un poco demasiado tensa para ser cómoda. La recorté y la deslicé en el cajón de mi escritorio, justo al lado de los documentos del fideicomiso y el archivo de contingencia de Elena. Alrededor de las 10 de la mañana, Valeria llamó. Dejé que sonara, pero dejó un mensaje de voz. Papá, sé que has visto las noticias. No es lo que parece. Sebastián solo tomó algunas malas decisiones, pero lo está manejando. Por favor, ¿podemos hablar? No quiero que esto empeore para nadie. Había un temblor en su voz, pero había aprendido a no confundir eso con sinceridad. Reenvié el mensaje a Elena. Ella devolvió la llamada en minutos. Está sangrando, Héctor. Aquí es cuando la gente como él comienza a hacer movimientos arriesgados. Entonces démosle suficiente cuerda, dije. Esa tarde, entré de nuevo en la oficina de Manuel en la cooperativa de crédito. ¿Recuerdas ese certificado de depósito que configuramos la semana pasada? Pregunté. Por supuesto. Agrega una nota al archivo. Sin retiros anticipados bajo ninguna circunstancia. Y si alguien, cualquiera, pregunta sobre mis cuentas, me llamas primero. Manuel asintió, entendiendo exactamente por qué. Lo cerraremos más fuerte que Fort Knox. De camino a casa, pasé por la cafetería del puerto. No fue para almorzar, fue por conversación. Los habituales sabían más de lo que el periódico imprimía. Efectivamente, Paco, el dueño de la tienda de pesca, estaba tomando un café en la cabina de la esquina. «¿Escuchaste lo último?», dijo tan pronto como me deslicé en el asiento frente a él. Uno de los clientes de Sebastián presentó una queja formal ante la Junta de Licencias del Estado. Si encuentran pruebas de mal manejo de fondos de depósito, está acabado. Licencia revocada. Tal vez cargos. Bebí mi café, dejando que eso se asentara. ¿Y Valeria? Paco se encogió de hombros. No la he visto, pero sí vi su auto estacionado afuera de la oficina de un abogado en la calle Broad ayer. No el de tu cena. Eso me dijo lo suficiente. Estaba buscando más ayuda o más cobertura. Por la noche, Andrés pasó después de su turno.
todavía con el uniforme, el cabello revuelto. Ella me ha estado enviando mensajes de texto, dijo sin preámbulos. Dice que Sebastián se está desesperando, pensando en vender algunos de sus activos rápido para recaudar efectivo. Quiere saber si creo que estarías interesado en comprar una de sus propiedades de inversión seguras. Me reí ante eso. Queman un puente y luego intentan venderte las cenizas. Andrés sonrió con sorna, pero sus ojos eran serios. Le dije que pasaría el mensaje. Pensé que querría saber hasta dónde están llegando. Bien, dije. Cuanto más se estiran, más fácil es verlos caer. Esa noche, programé una reunión con Elena para la mañana siguiente. Nos reunimos en su oficina, con las persianas bajadas. Ella ya había impreso el artículo de noticias y lo había enganchado al archivo. Esto, dijo, golpeando la página, es palanca. No para extorsión, para protección. Si intentan pintarte como incompetente u hostil, podemos señalar un claro conflicto de intereses de su parte. Y si te arrastra a algún lodo legal, esta es la prueba A. Asentí. ¿Y las imágenes de mis cámaras? Archivadas de forma segura, junto con el informe del investigador. Se reclinó, entrecerrando los ojos. Héctor, si quisieras pasar a la ofensiva, ahora sería el momento. Te escucho. Podríamos enviar una carta a través de mi oficina, educada y profesional, pero dejando claro que cualquier contacto adicional de Sebastián con respecto a tus finanzas se considerará acoso. Y enviaremos una copia a la Junta de Licencias del Estado. Eso lo acorralaría. Ese es el punto, dijo ella. Para el miércoles la carta estaba fuera. No esperaba una respuesta inmediata, pero subestimé el ego de Sebastián. El jueves por la tarde, apareció un sobre sin marcar en mi buzón sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja escrita a máquina. Todavía podemos arreglar esto. ¿Sabes lo que necesito? Encuéntrame en el viejo muelle a las 8 de la noche del viernes. Solo. Sin firma. Pero no la necesitaba. Llamé a Elena. ¿Voy? Ella hizo una pausa. No vas a ninguna parte sin mí o Andrés al tanto. Pero sí, vas. Veamos qué está dispuesto a poner sobre la mesa cuando cree que te tiene acorralado. El viernes llegó frío y ventoso. El tipo de noche que mantenía a la mayoría de la gente adentro. El viejo muelle crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia el final, con las manos en los bolsillos de mi abrigo. Sebastián ya estaba allí apoyado contra un pilote, su costoso abrigo abotonado hasta la barbilla. «¿Viniste?», dijo, casi sonando aliviado. «Estoy aquí», respondí. «¿Qué es tan urgente?». Miró a su alrededor como si estuviéramos en una película de espías. «Tienes que hablar con Valeria. Ella ya no me escucha. Esta cosa con mi licencia es política. Solo necesito un poco de espacio para respirar. Si pudieras liberar algunos de esos fondos». «Eso no va a pasar», dije rotundamente. Su mandíbula se tensó. «Estás cometiendo un error. Esto no se trata solo de mí. Se trata de tu nieto. Y se trata de protegerlo de personas que piensan como tú», contraataqué. Por un momento, el viento fue el único sonido. Luego dio un paso más cerca. «No eres tan intocable como crees, Héctor. Todo el mundo tiene una debilidad». Encontré su mirada sin parpadear. «Y la tuya es pensar que la mía eres tú». Él parpadeó primero. Cuando regresé a la camioneta, llamé a Elena y le conté todo. Ella se quedó callada por un momento. Luego dijo, «Esa fue su última carta. Ahora lo vemos retirarse». Para el lunes por la mañana, la tormenta estalló. La cara de Sebastián estaba de vuelta en el diario de negocios, pero esta vez no era un reportaje suave salpicado de presuntamente. Junta Estatal de Licencias suspende licencia de inmobiliaria Miller pendiente de investigación. El subtítulo mencionaba múltiples quejas de clientes y una posible referencia criminal a la oficina del fiscal del distrito. Había una foto de él saliendo de la oficina de la Junta en el centro, con la cabeza baja, el cuello del abrigo levantado. Valeria 2 pasos atrás con sus gafas de sol puestas, aunque el día estaba nublado. Recorté ese también, no por rencor, por costumbre. Los rastros de papel cuentan historias mejor de lo que la memoria jamás podría. Al mediodía, tenía 3 correos de voz de Valeria. El primero era tenso y defensivo. «Papá, no entiendes. Esto va a pasar. Solo necesitamos aguantar unas semanas». El segundo era más corto. «¿Podemos hablar? Quiero decir, hablar sin Elena».
El tercero era más tranquilo, casi frágil. No sé qué hacer. No le devolví la llamada. Todavía no. En cambio, reenvié los 3 mensajes a Elena. 10 minutos después, ella llamó. Ella está empezando a separarse de él. Ahí es cuando nos quedamos en silencio por más tiempo. Hazla sentarse en la quietud hasta que pueda escuchar sus propios pensamientos sobre la voz de él. La tarde siguiente, Andrés pasó de camino a casa desde el hospital. Puso su teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Necesitas escuchar esto, dijo. Era un mensaje de voz de Valeria enviado a él. Creo que cometí un error, admitió. Sebastián me ha estado mintiendo. Sobre los clientes. Sobre el dinero. Incluso sobre ti y papá. Dijo que ustedes dos estaban conspirando para dejarme fuera por completo. Y ahora creo que simplemente no quería que hiciera preguntas. Su voz se quebró en la última palabra. Andrés observó mi cara mientras terminaba el mensaje. Ella tiene miedo, papá. Y creo que finalmente lo está viendo por lo que es. O dije lentamente. Está viendo en lo que se ha convertido y dándose cuenta de que es una carga. Andrés se recostó. De cualquier manera, ella ya no lo defiende. Eso es un comienzo. Esa noche, estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando se encendió la luz del porche. Revisé la transmisión de la cámara. Valeria, sola, se quedó allí por un largo momento antes de golpear 3 veces cortas, la forma en que solía hacerlo cuando volvía a casa de la universidad los fines de semana. Abrí la puerta. Parecía cansada de una manera que no había visto antes, como si el peso que llevaba no fuera solo emocional sino físico. «Hola», papá dijo suavemente. «Entra». Entró, mirando las fotos enmarcadas en la mesa del pasillo. Su madre, Andrés en su uniforme de liga infantil, y nosotros 3 en un viaje de pesca hace años. No sabía si responderías, dijo. Por eso tocaste en lugar de llamar una leve sonrisa. Tal vez, nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde me había llamado egoísta 3 semanas antes. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego tomó aire. Tenías razón sobre él. No respondí de inmediato. Dejar que ella lo dijera era más importante que dejar que me escuchara estar de acuerdo. Pensé que solo quería protegerme. Protegernos. Pero se ha estado protegiendo a sí mismo. El dinero que quería de ti no era para la boda o el apartamento. Era para cubrir brechas, agujeros. Ni siquiera sé qué tan grandes. Miró sus manos. Me pidió que consiguiera que escribieras una carta por él. Dijo que ayudaría con su caso. No le dije que no, pero no dije que sí. No sabía qué hacer. Por eso has estado llamando. Ella asintió. Necesito ayuda, papá. No solo con él, sino conmigo. He hecho un desastre. Hubiera sido fácil ceder allí mismo, decir, sigues siendo mi hija, y arreglarlo todo. Pero las lecciones no aprendidas tienen una forma de volver. Valeria, dije, lo que suceda a continuación depende de ti. No de Sebastián. No de mí. Tienes que decidir dónde estás parada. Ella asintió de nuevo. Más lento esta vez. Si me alejo, ¿puedo quedarme aquí por un tiempo? La pregunta me tomó por sorpresa. No por la logística tenía el espacio, sino por lo que significaba. Esto no era solo ella alejándose de Sebastián. Esto era ella acercándose a mí en mis propios términos. Puedes, dije. Pero hay reglas. No se habla del fideicomiso. No se habla de mis cuentas. Y si te quedas sin él. Ni siquiera una visita. Rompes eso una vez y estás fuera. Entiendo. Y Valeria, agregué. Si crees que voy a pagar esa boda después de todo esto, no me entiendes en absoluto. Por primera vez en toda la noche. Sonrió. Pequeña, cansada, pero real. No estoy pidiendo eso. Se quedó 2 noches en la habitación de invitados. Tranquila, educada, ayudando con los platos como solía hacerlo. A la 3.ª mañana, bajé y encontré una nota en la encimera de la cocina. Papá, gracias. Voy a hablar con un abogado hoy. No el tuyo, no te preocupes. Solo necesito hacer las cosas oficiales. Te llamaré cuando esté lista. El giro llegó 1 hora después. Elena llamó por teléfono. Sebastián ha recibido un aviso de la oficina del fiscal del distrito. Están abriendo una investigación criminal. Fraude, malversación de fondos, todo el paquete. Dejé escapar un suspiro lento. Así que comienza. La voz de Elena era seca. Héctor, creo que está terminando. 2 días después de la llamada de Elena,
La noticia estalló en el segmento de televisión de la tarde. Ya no era solo el diario de negocios. Eran los presentadores de la red local leyendo desde un teleprompter, mostrando imágenes de archivo de Sebastián entrando al juzgado, flanqueado por su abogado, sin Valeria a la vista. Ex corredor de bienes raíces enfrenta a investigación criminal por presunto fraude y malversación de fondos de clientes. Dijeron presunto porque tenían que hacerlo, pero el tono del fiscal en la conferencia de prensa dejó claro que no estaba buscando titulares. Iba por una condena. Vi el segmento 2 veces, no porque lo disfrutara, sino porque quería captar cada detalle. La lista de cargos, la mención de posibles entrevistas con testigos y el hecho de que la oficina del fiscal alentaba a cualquier individuo con información relevante a presentarse. Elena llamó antes de que terminara el segmento. «Héctor, estamos en posición de elegir aquí. Podemos quedarnos callados y mirar, o podemos asegurarnos de que tengan la imagen completa de sus intentos contigo. Les daré todo», dije. «Cada documento, cada grabación, cada fotografía. Si van a derribarlo, quiero que sea por todo. No solo por las partes que ya pueden ver». A la mañana siguiente me reuní con Elena en su oficina. Ella había arreglado que un investigador del equipo del fiscal se uniera a nosotros. Un hombre de unos 50 años, con la mirada de alguien que había pasado demasiadas horas en salas de interrogatorios. Expuse el archivo, la copia del poder notarial que intentaron empujar sobre la mesa en Rossi, el informe del investigador sobre las verificaciones de antecedentes de Sebastián en mis finanzas y estado mental, las fotos que tomó de mi casa y las imágenes de seguridad de un hombre que se movía como Sebastián, arrastrándose por mi porche. El investigador escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Cuando terminé, cerró la carpeta. Esto es fuerte. Especialmente la combinación. Presión financiera, maniobras legales y presencia física en su hogar. Pinta una imagen de intención. Después de que se fue, Elena se reclinó en su silla. Va a estar desesperado ahora. Y la gente desesperada pide favores, trata de hacer tratos, y se apoya en cualquiera que escuche. Eso incluye a Valeria. ¿Ella todavía está en su apartamento?, pregunté. Ella lo ha estado evitando desde que dejó tu casa. Pero él intentará llegar a ella aunque solo sea para controlar su testimonio. Esa noche, Valeria llamó. Sin correo de voz esta vez. Contesté al cuarto timbre. «Papá, él ha estado apareciendo fuera de mi edificio», dijo. Su voz era temblorosa pero no aterrorizada. Más como alguien que había estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. No está gritando ni nada, solo. No esperando. Mirando. Creo que quiere que me sienta atrapada. ¿Tú no?, pregunté. Ya no, dijo ella. Llamé a la policía esta noche. Presenté un informe. No fue el giro que esperaba, pero fue el que había estado esperando. Una señal de que estaba empezando a defenderse, sin esperar a que yo interviniera. 2 días después, Elena me envió una copia escaneada de una orden de restricción. Valeria había ido a la corte y la había asegurado contra Sebastián, prohibiéndole el contacto o la proximidad física. «Tu hija está aprendiendo», dijo Elena. El giro llegó más tarde esa semana cuando Andrés pasó después de su turno. «No vas a creer quién vino a verme al hospital hoy», dijo dejándose caer en la silla de la cocina. Una de las antiguas clientas de Sebastián. Reconoció mi apellido de las noticias. Sabía que yo era tu hijo. Quería decirme algo extraoficialmente. ¿Qué? Ella dijo que Sebastián ha estado diciéndole a la gente que tú estás financiando su defensa, que lo has perdonado y lo estás ayudando por el bebé. Sentí el viejo calor subir a mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Deja que lo diga. Cada mentira que cuenta ahora se verá peor cuando la verdad aterrice. Y aterrizaría. El investigador del fiscal llamó ese viernes para decir que Sebastián había sido acusado oficialmente. La fianza se fijó alta. Demasiado alta para que él la cubriera sin vender activos, asumiendo que le quedara alguno que valiera la pena vender. El nombre de Valeria estaba en la lista de testigos. El mío también. Esa noche me senté en el porche viendo las farolas encenderse, pensando en todos los movimientos que nos habían traído aquí. La conversación en la cocina donde me llamó egoísta. La cena en Rossi. El olor a humo de cigarrillo en mi casa. Las imágenes granulosas de una figura encapuchada en mi patio. Todo había llevado a esta noche tranquila donde, por primera vez en meses, la pelea se sentía como si se inclinara completamente a mi favor.
Pero yo sabía mejor que pensar que había terminado. Los hombres como Sebastián no se desvanecían. Intentaban hacer una última jugada. Y cuando lo hiciera, tenía la intención de estar listo. El juzgado olía a madera barnizada y café rancio. Esa mezcla nunca cambia sin importar en qué ciudad estés. Me senté en la mesa del demandante. Traje planchado, corbata anudada como a Carmen siempre le gustaba. Apretada, simétrica, con un pequeño hoyuelo debajo del nudo. Elena estaba a mi lado, su expediente apilado en 3 montones ordenados. Al otro lado del pasillo, la mesa de Sebastián parecía más un depósito de chatarra, papeles esparcidos, un maletín medio abierto y un abogado defensor que no podía decidir si mirarnos con furia o seguir susurrando a su cliente. Sebastián no se parecía al hombre que solía pavonearse en los restaurantes. Se veía más pequeño, sus hombros redondeados, su corbata ligeramente torcida. Valeria no estaba sentada con él, ella estaba en la lista de testigos de nuestro lado. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. «Tomen asiento», dijo, y el juicio comenzó. Elena lideró con la historia simple. Un hombre de casi 70 años, viudo, blanco del prometido de su hija bajo la apariencia de ayudar con una boda y un nuevo apartamento. Ella guió al jurado a través de la línea de tiempo. La demanda de Valeria de $75,000. La reunión fallida de la cena. El repentino papeleo legal y las visitas inexplicables a mi propiedad. Luego comenzó a exponer los documentos que le había dado. Borradores de poder notarial, formularios de transferencia de bienes raíces, e incluso las fotos de vigilancia. La defensa objetó en cada turno. Pero la mayoría de las objeciones fueron anuladas. Los ojos del jurado permanecieron en mí cuando subí al estrado. Les conté lo que sucedió en un lenguaje sencillo, sin dramatismos, solo fechas, lugares y lo que se dijo. Mi voz no tembló cuando expliqué que la pensión y el seguro eran mi red de seguridad, no un premio para que nadie ganara. Podía sentir a Sebastián mirándome todo el tiempo, como si tratara de encontrar una grieta en mi historia. No había ninguna. Cuando fue el turno de Valeria, entró con el cabello recogido, sin joyas, y con una compostura que no había visto desde antes de conocerlo. Le contó a la corte sobre la presión, la manipulación y la forma en que Sebastián trató de convencerla de que yo la estaba reteniendo por despecho. Ella no lo miró hasta la última línea de su testimonio. Me hizo elegir entre mi padre y él. Elegí a mi padre. Ese fue el giro. No esperaba que lo dijera tan claramente. No aquí. No en el registro. Por un momento, la cara de Sebastián se quebró. Solo un parpadeo. Pero suficiente para decirme que le dolió. La defensa trató de pivotar pintando a Sebastián como un hombre que simplemente intentaba integrar las finanzas familiares para el futuro. Pero el investigador del fiscal destrozó ese ángulo. Guió al jurado a través de registros bancarios que mostraban a Sebastián moviendo fondos de clientes a cuentas personales y el rastro de papel que vinculaba esos retiros con pagos iniciales de propiedades que nunca se cerraron. Para cuando llegaron los argumentos finales, no se trataba de si Sebastián era culpable. Se trataba de cuán severas serían las consecuencias. La voz de Elena era firme mientras le decía al jurado: «Esto no se trata solo de dinero. Se trata del derecho de cada persona, sin importar su edad, a vivir libre de la explotación de aquellos en quienes debería poder confiar más». El jurado deliberó por menos de 3 horas. Culpable de múltiples cargos. Fraude. Intento de coacción. Acoso. La sentencia se fijó para el mes siguiente. Pero el juez no esperó para revocar su fianza. A Sebastián lo sacaron esposado, su abogado aún reuniendo los papeles sueltos de la mesa. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, Valeria se acercó. Por un momento simplemente nos quedamos allí, sin palabras. Luego dijo: «Tenías razón, papá, sobre todo. No me regodeé. No le dije te lo dije. Solo asentí y dije: ahora lo sabes». Elena empacó los archivos y me entregó un sobre sellado. De la oficina del secretario, dijo. Dentro estaba la orden judicial que restauraba la protección total sobre todos mis activos: pensión, seguro y propiedad, eliminando cualquier reclamo que Sebastián pudiera haber intentado colar durante el caos. Esa noche de regreso a casa, me serví una medida de whisky y me senté en el sillón de Carmen. Afuera la calle estaba tranquila. En la quietud, pensé en el juego que Sebastián había comenzado y cómo terminó.
no conmigo levantando la voz, sino con él esposado y mi hija finalmente viendo la verdad. Pero también sabía que el final no se trataba de él. Se trataba de lo que yo haría ahora que la pelea había terminado. La primera mañana después del juicio, me desperté sin el peso en el pecho que había estado allí durante meses. Sin fechas de corte, sin abogados a los que llamar, sin carpetas apiladas en la mesa de la cocina. Preparé mi café a la manera lenta, como le gustaba a Carmen, dejando que la tetera silbara y humeara antes de servir. La casa estaba tranquila, pero no del tipo sofocante de tranquilidad al que me había acostumbrado. Era una tranquilidad limpia, del tipo que deja espacio para el pensamiento. Me senté junto a la ventana con mi taza y miré el gran árbol en el patio. Las hojas habían comenzado a cambiar en los bordes, atrapando el dorado donde el sol las tocaba. Las estaciones habían seguido moviéndose mientras yo estaba encerrado en esa pelea, y me di cuenta de que casi me las había perdido. Al mediodía, había conducido hasta el lago. El agua estaba tranquila, solo pequeñas ondas rodando hacia la orilla. No había vuelto desde antes de las demandas de Valeria, antes de los esquemas de Sebastián. Aquí era donde solía pescar con ella cuando era pequeña, sus piernas balanceándose desde el muelle, su cabello atrapando el viento. Me senté allí un largo rato recordando, no de manera amarga, solo como un hombre hace balance de lo que hay detrás de él antes de dar un paso adelante. Mi teléfono vibró una vez. Valeria. El mensaje era corto. Cena esta semana. Solo tú y yo. Lo miré fijamente por un momento. No respondí de inmediato. No porque no quisiera verla, sino porque necesitaba dejar que los pensamientos se asentaran. Las relaciones, una vez agrietadas, no se pegan de la misma manera. Pero a veces no necesitas que sean las mismas. Solo necesitas que sean honestas. Esa noche, bajé la caja del estante superior del armario. Dentro estaba el papeleo del seguro de vida, los estados de cuenta de la pensión y una sola hoja de papel que había escrito hace meses. Mi testamento actualizado. Elena me había ayudado a estructurarlo para que no hubiera lagunas, ni ángulos fáciles para que nadie trabajara. Valeria todavía estaba en él, pero con salvaguardias, cosas que tendría que hacer, elecciones que tendría que tomar para demostrar que se podía confiar en ella. El resto iba a causas que a Carmen le habían importado. La biblioteca, el refugio, el fondo de becas en la escuela secundaria. Por primera vez, no me preocupé por lo que pasaría cuando yo me fuera. El domingo siguiente fui a la iglesia. No por costumbre, sino porque quería escuchar los himnos de nuevo. Las mismas personas que me habían estado dando asentimientos comprensivos durante el juicio, ahora me estrechaban la mano con una especie de respeto silencioso. No pedían detalles, no necesitaban hacerlo. En un pueblo pequeño, las noticias viajan más rápido que los hechos. Después del servicio, caminé el camino largo a casa pasando por la vieja estación de tren, la panadería y el parque donde Carmen solía leer en el banco junto a la fuente. Pensé en cuánto de la vida se compone de estos lugares ordinarios, y cuán fácil es olvidar su valor cuando estás demasiado ocupado defendiéndote de la codicia de otra persona. Esa noche, encendí un fuego en la chimenea y me senté a mirar las llamas. La gente piensa que la venganza se trata del momento en que ganas el veredicto, las esposas, la cara del otro hombre cuando se da cuenta de que ha perdido. Pero eso no es todo. La verdadera venganza es despertarte en tu cama, en tu propia casa, con tu vida aún tuya para vivir, y saber que las personas que intentaron quitártela se han quedado sin movimientos. Valeria pasó la noche siguiente, sin maquillaje, con el cabello suelto, solo con un recipiente de guiso casero en sus manos. Lo puso en la encimera y dijo, sé que no compensa nada, pero quería empezar por algún lado. Comimos sin prisas, hablando de cosas pequeñas, el nuevo cachorro del vecino, el clima, el árbol de arce en el frente. Cuando se fue, me abrazó. No del tipo de abrazo que la gente da por obligación, sino del tipo donde te aferras por un segundo más de lo habitual. Más tarde, mientras cerraba la puerta con llave, me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de proteger cada centímetro de mi vida. Había recibido el golpe, me había mantenido firme y me había alejado con lo que importaba. La paz en la casa, los recuerdos, estaban intactos. Pero más importante aún, yo también lo estaba. Me serví un pequeño vaso de whisky y me senté junto a la ventana de nuevo. La noche estaba fresca, los grillos constantes en la hierba. En algún lugar en la oscuridad,
Pensé que podía escuchar el leve chapoteo del lago contra el muelle. Levanté mi vaso, no por Sebastián, ni siquiera por el juicio, sino por la tranquilidad, por el hecho de que había elegido exactamente qué conservar y exactamente qué dejar ir. Algunas pérdidas no están destinadas a ser reparadas. Algunas relaciones no están destinadas a ser lo que alguna vez fueron, pero la dignidad, una vez que la reclamas, tiene una forma de hacer que todo lo demás sea irrelevante. Y eso, al final, fue suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que ahora aparece en pantalla.